principio está grabando. Ahí sí, ya, bien. Entonces, ahora sí, decía que estábamos viendo convergencia de sucesiones, habíamos visto que converger era esa definición que es muy similar a la de primer año, ¿cierto? La única diferencia es que ahora en lugar de haber módulo de la diferencia, hay norma de la diferencia. Ahora, por eso debería ser fácil, y ahí, a ver si están de acuerdo conmigo, debería ser fácil demostrar cosas similares a las que pasaban en primer año. Entonces, al tiro voy a poner como observaciones, ni siquiera muy importantes, o sea, son importantes, pero muy fáciles. Primera cosa, si el límite existe, si una sucesión converge a L, entonces SL es, si una sucesión S sub n converge a L1 y la misma sucesión S sub n converge a L2, ¿qué debería cumplirse? L1 y L2 son iguales. Que L1 y L2 sean iguales, ¿cierto? L1 igual L2. ¿Ah? L1 igual L2. Entonces, claro, si los límites existen, el límite es único. ¿Saben demostrar eso? La demostración igual que en primer año. No hay ninguna diferencia porque lo único que se usa para hacer la demostración es la desigualdad triangular. Y ustedes recordarán que las normas satisfacen por axioma la desigualdad triangular. Porque si no fuese así, esa cosa no sería norma. En la definición de norma, la desigualdad triangular está puesta como la propiedad 4 y está puesta ahí como un axioma. Axioma significa, si tú no te cumples, no eres norma. Entonces, es muy fácil. Miren cómo se hace. Solamente como recuerdo, como ejercicio. Yo diría que es casi como ejercitación de precalentamiento. Uno diría, escribo la definición para L1. Digo que para todo epsilon positivo existe un n sub 0', tal que para todo n mayor o igual que n sub 0', la diferencia entre la sucesión S sub n y L. Primer dato, la sucesión converge a L1. La diferencia entre S sub n y L1, en norma, esa es menor o igual que... Menor o igual que... Ayúdame. Epsilon. Pero ya no estamos en primer año, ¿cierto? Ya sabemos que a veces no hay que poner epsilon, que a veces hay que combinar las propiedades para que el epsilon quede al final. Entonces aquí, como ya estamos en segundo año, yo diría, ya podríamos decir menor o igual que... ¿La bola se espera en L1 no el valor? No, bueno, estoy con la norma. La norma significa que tengo un número real ahí. Epsilon en principio. Epsilon medios, porque voy a usar esa definición dos veces. La voy a usar para L1 y después la voy a usar para L2. Y como la voy a usar dos veces, las voy a combinar y los epsilon se van a combinar. Si pongo epsilon, al final me voy a encontrar con un 2 epsilon. Oh, esa cosa ya sabemos. Pongo al tiro epsilon medios. Ya. Después, lo mismo, para todo epsilon, mismo epsilon. ¿Qué otra cosa existe? Existe un n sub 0 segunda, tal que para todo n mayor o igual que n sub 0 segunda, la norma S sub n menos L2 es menor o igual que, ya ahora sí, epsilon medios. Ya, entonces hay que combinar las dos, pero siempre la misma dificultad, igual que en primer año. Esto no ha cambiado. Que la primera desigualdad se cumple para n mayor o igual que n0'. La segunda desigualdad se cumple para n mayor o igual que n0 segunda. Yo las quiero combinar. Para que se cumplan ambas simultáneamente, tengo que tomar n mayor o igual que... El máximo de los... ¿Cierto? Para que se cumplan las dos simultáneamente, para todo n mayor o igual que el máximo, entre n sub 0' y n sub 0 segunda, se cumplen las dos desigualdades. Voy a poner ahí flechita, las dos. Las dos desigualdades. Y si se cumplen las dos desigualdades,
Entonces ahora viene mi típica desigualdad triangular, porque recuerden que el objetivo es probar que L1 y L2 son iguales. Entonces uno dice para todo epsilon todo eso es cierto, como tengo una desigualdad donde está L1 y una desigualdad donde está L2 y se cumplen para el mismo Sn, entonces inmediatamente digo, bueno, la norma L1 menos L2, esa norma es igual, ni que te ni pone, L1 menos Sn más Sn menos L2, desigualdad triangular, parece que me voy a errar las dos barritas, menor o igual que la norma de L1 menos Sn, que es lo mismo que la norma de Sn menos L1, más la norma de S sub n menos L2. Y ahora uso mis dos datos, que Sn menos L1 es menor o igual que epsilon medios, la otra es menor o igual que epsilon medios, y queda que todo esto es menor o igual que epsilon. Entonces, queda que para todo epsilon positivo, la diferencia norma L1 menos L2, esa diferencia es menor o igual que epsilon medio más epsilon medio, epsilon. Listo. ¿Se fijan? Usé dos veces la definición, ya tengo un poco de experiencia. Uso el famoso epsilon medios. Ya, y si usé el famoso epsilon medios, ¿qué salgo de aquí? Ah, esta es una desigualdad que es válida para todo epsilon. Entonces, también ya somos más grandes. Podemos hacer dos cosas. Podemos decir que esta norma es cota inferior del conjunto R más asterisco, ¿cierto? Porque para todo epsilon en R más asterisco, epsilon es minorado por este número es cota inferior. Y al ser cota inferior, dicha cota inferior tiene que ser menor o igual que el ínfimo del conjunto. Ese ínfimo del conjunto es 0, es decir, puedo de una forma, usando ínfimos, decir que la norma de L1 menos L2 tiene que ser menor o igual que 0, porque es una cota inferior y las cotas inferiores son menores o iguales que ínfimo. Después ustedes agregarán que esto también es mayor o igual que 0, porque siempre las normas son así, mayores o iguales que 0, y deducen que la norma vale 0, es decir, deducen que L1 y L2 son iguales. Pero también pueden usar otro razonamiento. Pueden decir, esta es una desigualdad de números reales. Esta norma es un número real fijo y el epsilon es una variable arbitraria. Entonces lo que pueden hacer con esta desigualdad es tomar el límite cuando epsilon tiende a 0. También, eso es una herramienta que no hay que olvidarla. Existía en primer año y se puede usar en segundo año, aunque sea una cosa de una variable. Entonces uno dice, como esto es válido para todo epsilon, tomo la solución epsilon que tiende a 0, tomo el límite cuando epsilon tiende a 0 y aquí obtengo que norma de L1, entonces queda al lado izquierdo norma de L1 menos L2, menor o igual que el límite de dicho epsilon, que por supuesto es 0. Misma conclusión que con el ínfimo. Después, por supuesto, nos dice que eso es mayor o igual que 0 y por lo tanto es igual a 0, conclusión L1 igual L2. ¿Les parece? ¿Les trae recuerdos? ¿Tienen dudas de la unicidad? No estaba muy asustado por la unicidad. ¿Qué otra cosa se podría probar al tiro? Y esa ya se los dejo propuesta, no la vamos a hacer. Cuando el límite existe, es único. Si una solución converge, tiene un único límite. Por supuesto que decimos que L es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión S sub n. Ahora podemos sacarle el n tiende a infinito sin ningún problema, también podríamos sacarle la n, todas esas notaciones funcionan. Ahora, como en nuestro curso van a haber muchas variables, entonces ahora a veces sí conviene decir cuál es la variable sobre la cual se está tomando el límite. Eso muchas veces va a ser importante porque al lado derecho de la palabra límite van a haber cosas con n, con m, con k, con s, con x, con y, muchas variables. Entonces la n sirve para eso. Ya, ¿qué otra propiedad sabían en R? Toda sucesión convergente es... Si una sucesión converge, su límite es único. Toda sucesión convergente es... Si S sub n es convergente, voy a poner aquí, para que no parezca que es un curso de introducción al cálculo, voy a poner es convergente en el espacio vectorial normado E con una norma extraña, ¿cierto? Ya, ahí se ve que estamos en varias variables y no en cálculo, pero el resultado es el mismo. Una sucesión convergente en ese espacio vectorial normado raro, esa sucesión convergente es acotada.
acotada. Todas las sucesiones convergentes son acotadas. Pienso que esa demostración se las podría dejar propuesta. Demostración propuesta. Si quieren, propuesta solamente con algunos recuerdos. ¿Cuál es el recuerdo? Que hay que usar la definición de arriba y, por ejemplo, tomar epsilon igual 1. Primera etapa de la demostración, tomar epsilon igual 1. Y si ustedes toman epsilon igual a 1, van a obtener que a partir de un cierto instante S sub n menos L es menor o igual que 1. Sí. Quedan 5 minutos de la reunión para que se corte. Ah, ya, sí, claro, no agarramos una versión pro, ¿cierto? Entonces se corta y la volvemos a lanzar simultáneamente, inmediatamente. Sí, de hecho estuve todo el rato esperando para que probar las conexiones y eso nos mató parte de los 40 minutos. Ya, entonces, cuando se corte, ustedes saben, mini pausa de 1 minuto para reconectarse. No sé cuánto queda, ¿sabes cuánto queda? 5 minutos. 5 minutos, ya, alcanzamos a hacer un par de cosas en 5 minutos. Entonces, demostración propuesta, ¿cierto? Primera etapa, tomar epsilon igual 1 y tienen que existe un instante a partir del cual esta diferencia es menor o igual que 1. Inmediatamente usan después su desigualdad triangular y dicen, por lo tanto, a partir de ese instante, S sub n es menor o igual que norma de L más 1. ¿Se acuerdan de eso? ¿Vieron la desigualdad triangular o ahí quedaron, se les complicó la cosa? ¿Ven la desigualdad triangular? ¿Alguien no la ve? Si alguien no la ve, me avisan y la hacemos. Ah, la están viendo todos. O no tienen micrófono. Ya voy a suponer que alguien no la ve por si acaso. Entonces voy a decir, la clave es decir que S sub n es lo mismo que S sub n menos L más L, ¿cierto? Para usarla de arriba, menor o igual que norma de Sn menos L más norma de L, y la norma S sub n menos L es menor o igual que 1. Así que sale norma de L más 1. Esto es válido para todo n mayor o igual que n sub 0. Los valores de la sucesión a partir de S sub n0 son acotados. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta demostrar que también son acotados los valores previos. Pero la clave allí es la misma que hace un tiempo. Esos valores previos son una cantidad finita. Entonces, si quieren acotar los que están previamente, tienen que tomar m igual al máximo entre la norma del S sub 0, la norma del S sub 1, y así acotan a los primeros. Y estas las pueden llevar incluso hasta la norma de S sub n0. Y ahí tienen la cota para los primeros términos de la sucesión. Y si quieren además en esta m agregar la cota que sirva para el resto, entonces a esta lista le ponen aquí el famoso norma de L más 1, cierre paréntesis, y ahí han logrado acotar toda la sucesión. Así se demostraba que una sucesión convergente es siempre, si es convergente, entonces siempre es, ¿se acordaban de eso? Acotada, perfecto. Ya, eso entonces. Y tercera línea que sale directamente de la definición, es que me van a decir, esa definición, yo la he visto, me parece muy parecida a la definición de primer año. Es tan parecida que la puedo reescribir de la forma siguiente. Esto lo voy a borrar. Esto de aquí lo voy a borrar. Esa demostración propuesta. Ustedes escriben los detalles, escriben el existe n0, dicen tomando epsilon igual 1, etc. Ya, eso es igual que en primer semestre. Y después, una relación muy vinculada entre una sucesión y primer semestre es que una sucesión S sub n, que vive en un espacio vectorial armado, converge a n si y solamente si se cumple lo de ahí arriba. Pero en lo de ahí arriba ustedes pueden decir, el epsilon es el mismo del primer año, el n0 es el mismo del primer año, el para todo n mayor o igual que n0 es el mismo del primer año, el epsilon es el mismo, esto de aquí es el mismo. Lo único que cambia es que esta cosa vive en un espacio raro y el L también vive en un espacio raro, la resta vive en el espacio raro y la norma es una cosa que funciona en ese espacio raro. Pero en ese espacio raro, cuando ustedes le toman norma, el resultado de esa norma, ¿dónde viven las normas de los vectores? ¿Dónde vive? Los reales. Claro, el S sub n vive en E, el L vive en E, la resta vive en E, pero la norma de esa diferencia vive en R.
Y si están cambiando el valor de n, significa que esa norma para distintos valores de n va generando distintos números reales. Entonces uno puede decir, miren, el conjunto, o sea, si formo la sucesión de normas, esa sucesión de normas de Cn menos L es una sucesión en R. Sucesión en R. ¿Y qué dice la propiedad de arriba? Dice que esa sucesión en R es menor o igual que epsilon. Entonces uno puede decir, una sucesión converge a L si y solamente si la sucesión en R, norma de S sub n menos L, esa sucesión, entiéndanlo bien, esto de aquí es un espacio vectorial raro. Le voy a poner aquí en la flechita E. Para que digan, esa convergencia es la convergencia del espacio vectorial normado. Entonces, una sucesión converge a L si, solo si le tomo norma la diferencia y eso tiene que tender a 0, pero esta flechita de aquí es distinta porque esta convergencia es en R. ¿Les quedó claro eso? Esa cosa es súper importante. Esto vive en R. Le voy a poner aquí una flechita convergencia en R. Esta de aquí quedó un poquito. Ya, entonces, está claro estas tres cosas. Convergencia, si hay convergencia el límite es único, las sucesiones convergentes son acotadas y la convergencia en un espacio vectorial raro se puede también visualizar como la convergencia en R, tomando la norma de la diferencia de la sucesión con su supuesto límite. Ya, eso lo voy a borrar porque quiero ver un teorema bien importante, bien importante. Entonces, si quieren dejo la definición de convergencia, no me molesta. Un teorema súper importante. De hecho, alguien en la clase pasada me preguntaba, y tal vez después revisé la respuesta, no fue muy buena, me preguntaba, ¿y para qué sirve todo esto? Bueno, les puedo contar que las cosas más importantes siempre van a ser, bueno, los dominios de las funciones, pero las cosas más importantes es saber cuándo un conjunto es abierto y cuándo un conjunto es cerrado. Abierto y cerrado son las cosas más importantes, porque hay teoremas súper importantes que usan a los conjuntos, sobre todo a los cerrados. En integración tal vez más los abiertos, pero los conjuntos cerrados son bien, bien importantes. ¿Qué dice? Algo, me aparece un mensaje extra. Ya. Entonces, la reunión tiene minutos ilimitados. Ilimitado, ¿cierto? Ilimitados. Ya, qué bueno que no se nos corte la mitad de la clase. Sino, en la próxima clase tal vez vamos a probar mucha gente dice que hay que cambiarse al Google Meet. El próximo martes podríamos usar el Google Meet para evitar este tipo de dificultades. Entonces, un teorema súper importante. Entonces, pónganle esto de aquí, teorema hiper importante. Teorema hiper importante. Porque es lo que se conoce como la caracterización de los cerrados, ¿cierto? Eso es súper importante, saber si un conjunto es cerrado. Por ejemplo, yo les puse un ejercicio en la tarea. ¿Qué conjunto les dije en la tarea que tenían que demostrar que era cerrado? Era el conjunto que cumplía una ecuación. ¿Cuál era la ecuación que cumplía los puntos? Era el conjunto de los x en Rn, ¿cierto? Que cumplían la ecuación a.x igual constante. ¿Cierto? Esa es una tarea. Demostrar que ese conjunto era cerrado. Pues bien, demostrar que ese conjunto es cerrado usando esta caracterización es trivial. Esta caracterización es súper importante y me permite probar que ciertos conjuntos, bueno, este de aquí lo pudieron hacer ustedes en la tarea, lo hicieron con complemento, demostraron que el complemento era abierto, ya, todo eso lo hicieron, pero hay conjuntos más complicados y esta caracterización va a servir para caracterizar a esos cerrados. Entonces, caracterización de los cerrados usando sucesiones, por supuesto. Usando sucesiones. Ya, entonces, ¿qué dice mi teorema? Dice, sea A subconjunto de un espacio vectorial normado. Junto a su norma, forman un espacio vectorial normado. Y A es un subconjunto de. El ejemplo lo voy a dejar porque lo quiero retomar más tarde. Entonces, la gran pregunta es si el conjunto A es cerrado o no es cerrado. Y el teorema es un teorema de sí y solo sí. Dice, A es cerrado si y solamente si se cumple la siguiente caracterización usando sucesiones. La siguiente caracterización usando sucesiones. ¿Qué dice dicha caracterización? Bueno, dice que
toda sucesión convergente. Hay un para todo. Toda sucesión convergente. ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Dudas? Rodrigo, Cristóbal, alguno de ellos, recuerden que cierren el micrófono. No, profe, que parece que Rodrigo no tiene el micrófono, solamente eso. No puede apagar su micrófono, ¿eso es? Mutense. ¿No sabe dónde apagar el micrófono? ¿De nuevo? Es que no entiendo si hay una duda. Cuéntame. La profe, discusión entre nosotros de que hay alguien que no se mutió, todo eso. Ya, por eso, claro, que si uno no pone su micrófono en mute y empiezan todos a decirle ponle un mute, al final se genera una masa cosa donde no se entiende nada, ¿cierto? Entonces, recuerden, ustedes siempre intenten poner su micrófono en mute, cuando hablan y vemos qué va pasando. De hecho, podría ver ese chat, tenerlo presente. Yo lo había configurado todo esto, lo voy a poner acá abajo, ahí a la izquierda, junto con eso. Ya, ahí sí, ya veo ahí sorry, se me reactiva solo el micrófono. Sí, cuidado que hay unas combinaciones de teclas. La barra de espacio, por ejemplo, activa el micrófono y lo desactiva. Es una forma rápida de hacer preguntas. Ya, entonces estamos en el teorema importante. Caracterización de cerrado. Un conjunto cerrado si se cumple la siguiente caracterización. ¿Cuál es la caracterización? Toda sucesión convergente, o eso es un para todo, ya, pero hay una condición. Toda sucesión convergente con valores en el conjunto A tiene su límite en A. Toda sucesión convergente que tiene un límite L, si la sucesión está en A, el límite obligadamente debe estar en el mismo A. Es una super caracterización de conjuntos cerrados. ¿Cómo se puede usar ahí arriba? Miren, eso de arriba sale así de rápido que es cerrado. Porque dicen, a ver, tomemos una sucesión cualquiera. Este es mi conjunto A. Tomen una sucesión x sub n en A. Tal que mi sucesión x sub n tiene límite convergente a L, pero ojo, el L vive en Rn. No pueden decir a priori que el límite vive en A. Uno dice, tengo una sucesión convergente a L, eso es en el espacio, y la sucesión vive en A. Pues bien, si el conjunto es cerrado, el límite tiene que estar en A. Si yo logro demostrar que L está en A, habré demostrado que mi conjunto es cerrado. Entonces, miren que fácil, porque uno dice, ¿qué significa estar en A? Estar en A significa que A.xn, ese producto es igual a la constante. Voy a decir que la constante vale 0. Y después uno pasa al límite, dice, tomando límite en esa expresión, bueno, no es difícil probar, tal vez ejercicio a realizar, si x sub n es una sucesión que converge a L, A.xn es una sucesión que converge a A.L. Si la sucesión converge a L, A.xn converge a A.L. ¿Sabrían demostrar eso, cierto? Pienso que es desigualdad triangular directa. A.xn menos A.L, eso, módulo en números reales, es menor o igual que norma de A por norma de xn menos L. Y si la sucesión xn tiende a L, la diferencia xn menos L tiende a 0, y esa cosa que tiende a 0 multiplicada por esa constante tiende a 0, por lo tanto esta es una sucesión en R que tiende a 0. Ya, A por xn tiende a A por L. Pero resulta que A por xn es la sucesión constante, por lo tanto el límite también es la constante, y ahí queda inmediatamente claro que L satisface la ecuación del conjunto A. O sea, ¿dónde vive L? ¿Dónde vive L? ¿Lo ven? Ahora sí, ¿dónde vive L? No. En el conjunto A. Y eso, noten que no lo hice para una sucesión en particular, lo hice para toda sucesión que converge a L, a un cierto L, toda sucesión convergente, con el dato de que mi sucesión estaba en A y demostramos que su límite también vive en el conjunto A. Es una caracterización bien importante, así que le voy a borrar todas las cosas que no son el teorema
para que lo tengan bien claro. Cuando en un control les pidan demuestre que este conjunto es cerrado, obviamente van a tener dos posibilidades. Posibilidad número 1, demostrar que el complemento es abierto, pero normalmente esa posibilidad es larga. Y posibilidad número 2, es decir, tomemos una sucesión en el conjunto que sea convergente a algo, hay que demostrar que el algo pertenece al conjunto. Eso es la caracterización de cerrado. Les puedo poner otro ejemplo más. Otro ejemplo interesante es que, para que capten un poco la idea en R, miren, la sucesión 1 partido por n, esa sucesión, la 1 partido por n, esa es convergente, bien conocida, convergente. Y esa sucesión vive siempre en el intervalo abierto 0 infinito, que podríamos decir es mi conjunto A. Esa es una sucesión convergente, tal que la sucesión vive en ese conjunto A. Pregunta, ¿vive el límite también en A? No. Ah, porque el límite ¿cuánto vale? El límite de la sucesión S sub n es el 0 y ese no pertenece al conjunto A. O sea, no se cumple que todas las sucesiones convergentes, esta es una convergente, que vivan en A, esta vive en A, tienen su límite dentro de A. ¿Y por qué? Bueno, porque no se cumple que ese conjunto sea cerrado, el intervalo abierto 0 infinito, ese no es cerrado. Ahí uno ve, claro, ¿por qué no es cerrado? Porque hay sucesiones dentro de él que convergen a cosas que están fuera. En buenas cuentas, lo que le falta al conjunto para ser cerrado es la frontera. Las sucesiones son capaces de llegar hasta la frontera. Dentro del conjunto pueden tener límite en la frontera. Y si la frontera no está, se muere. ¿Cuál es el conjunto que sí es cerrado? Lo cambio. ¿Cuál es el que sí es cerrado? ¿Aquí? ¿Qué conjunto? Cuando el intervalo lo ponen cerrado. Bueno, esto no es una demostración, solo porque para demostrar que es cerrado hay que hacerlo con toda sucesión. Pero aquí al menos uno ve que no hay un contraejemplo, porque ahora el límite, ese límite sí que vive en A. Cuando un conjunto es cerrado, los límites de las sucesiones que están dentro viven dentro del conjunto. Por eso es que muchos dicen el conjunto es ¿me entienden? Cerrado, es como si fueran los integrantes de nuestro curso, que todos somos como un conjunto que no dejamos entrar a nadie más. Ese conjunto que no deja entrar a nadie más es cerrado. ¿A quién no deja entrar? No deja entrar a límites que estén fuera, porque todas las sucesiones tienen su límite dentro del conjunto. Ya, bien importante, lo vamos a demostrar. Entonces voy a borrar por acá arriba la demostración. La vamos a hacer en dos etapas. Recuerden ustedes que ser cerrado, nuestra definición o nuestra caracterización antigua era que los conjuntos cerrados eran los que eran iguales a su... Esto de aquí ya sabemos que es lo mismo que decir que el conjunto A es igual a su interior o adherencia. Y podría a lo mejor hacer una votación, ¿cierto? A ver cuántos me responden interior, cuántos me responden adherencia. Cuando un conjunto era igual a su interior, ¿ese conjunto era abierto o era cerrado? Abierto. Ese conjunto abierto. ¿Cuándo el conjunto era cerrado? Cuando era igual a su adherencia. Esas dos cosas, por favor, revísenlas bien, que no se les olvide, no se les confundan. Es igual a su adherencia. Entonces vamos a demostrar que si un conjunto es igual a su adherencia, las sucesiones convergentes tienen su límite en A. Y vamos a demostrar que si las sucesiones convergentes tienen su límite en A, entonces el conjunto es cerrado. Ya, entonces la demostración la vamos a hacer en los dos sentidos. Demostración. Primera demostración, hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces sabemos que el conjunto es igual a su adherencia. Entonces, dato A es igual a su adherencia. O sea, si algo vive en la adherencia, dicho alguien vive en A. ¿Qué es lo que hay que demostrar con ese dato? Lo que hay que demostrar es que la caracterización es cierta. Hay que demostrar que toda sucesión convergente, ¿sí?, con valores en A,
Ojo que hay dos datos, ¿ah? El dato de que la sucesión es convergente y el dato de que los términos de la sucesión están en A. Toda sucesión que tiene ese dato tiene su límite en A. Entonces, para demostrar que toda sucesión convergente cumple eso, lo que hay que hacer es tomar una sucesión convergente cualquiera con valores en A y demostrar que el límite vive en A. Entonces, digamos, sea S sub n una sucesión en A, ¿cierto? Sucesión que tiene sus valores en A y convergente a L, donde el L, no sé todavía, en principio el L está en el espacio vectorial, ¿no? En el espacio vectorial. Entonces, si tomo una sucesión, ¿qué es lo que hay que demostrar? Bueno, puedo decir ahora, ya desarrollando un poco más, lo que ahora tengo que demostrar es que dicho L, donde vive, En A. en el conjunto A. Ya, eso vamos a ver. Ahora, usando el dato de arriba, en realidad lo que vamos a demostrar, y eso suena en resultados cierto siempre, vamos a demostrar que todas las sucesiones en A y convergentes a L son tales que su límite vive en la adherencia. Pero como la adherencia es igual a A, habremos concluido que el límite vive en A usando el dato de que el conjunto es cerrado. Ese es un resultado interesante siempre. La adherencia es el conjunto de los límites de las sucesiones con valores en un conjunto. Si ustedes toman sucesiones convergentes, el límite va a estar siempre en la adherencia. Ya, entonces, ¿qué significa que converja A? Significa que para todo epsilon positivo existe un instante n sub 0 natural, tal que para todo n mayor o igual que n sub 0, el término s sub n de la sucesión vive en la bola centrada en L radio epsilon. Eso es la otra forma de escribir la convergencia. Norma de s sub n menos L menor o igual que epsilon significa que la sucesión vive en esa bola. Pero este término de la sucesión dato vive en A. Vive en A. Entonces, la bola tiene algún elemento en A. Esto significa que si calculan la intersección entre la bola y A, esa intersección ¿tiene algún elemento? Sí. El S sub n, porque existe un N0, a partir del cual muchos, de hecho tiene muchos S sub n que viven en la bola y dichos S sub n viven en A. Así que dichos elementos viven en esta intersección. Es decir, esa intersección es igual o distinta de vacío. Distinta de vacío, porque tiene elementos. Y eso, por cierto, para todo epsilon positivo. Voy a bajar el para todo epsilon positivo. Ahora, si ustedes miran eso y han sido estudiosos, me van a decir, eso era una definición. ¿Cuál era la definición de eso? Cuando esa era justamente la definición de un punto adherente a un conjunto. Era un punto donde todas las bolas intersectaban al conjunto. Así que esto inmediatamente implica que L pertenece a A barra. Y esto de aquí no usa ningún otro dato, no usa nada de que el conjunto sea cerrado. Siempre que tengan sucesiones convergentes y las sucesiones estén en un conjunto, los límites van a estar en la adherencia. Ahora voy al segundo dato, digo, pero en nuestro caso la adherencia es igual a A, por lo tanto, ¿dónde vive el L? Ahí está, en A. Era lo que había que demostrar. Todas las sucesiones convergentes tienen su límite en el conjunto A. En el conjunto A. Ese se le implica hacia la derecha. Vamos con el otro. Voy a intentar partir por aquí y después borro lo de acá. ¿Cuál es mi dato ahora? Todas las sucesiones que convergen tienen, entonces, dato, ahora en la segunda parte de la demostración, toda sucesión convergente con valores en A tiene límite, lo escribí muy chiquitito, pero es lo mismo, tiene límite en A. Este de aquí es mi dato. Ese es mi dato. No escribí el título, así que lo pongo acá abajo. Ya, ¿qué es lo que hay que demostrar? Que por demostrar que el conjunto es cerrado, o sea, lo que hay que demostrar es que A es igual a su adherencia. A es igual a su adherencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? En realidad vamos a
son una pura inclusión, porque la otra siempre es cierta. Sabemos siempre que A está incluido en la adherencia, eso es una propiedad siempre cierta. Para demostrar que la adherencia está incluida en A, lo que hay que probar es que la adherencia es subconjunto de A. Entonces, vamos a decir, tomemos X cualquiera, sea X en la adherencia. ¿Qué hay que demostrar? Para demostrar la inclusión contraria, hay que demostrar que dicho X vive en A. ¿Y quiénes viven en A? Bueno, mi dato dice que en A viven los límites de las sucesiones convergentes. Entonces hay que formar una sucesión convergente. Lo vamos a hacer, miren. Sea X en la adherencia. ¿Qué significa eso? Al tiro, definición. No era algo así como que para todo delta positivo, la bola centrada en X radio delta inter A, esa intersección era distinta de vacío. Esa era la definición de ser punto adherente. Ya, ahora creo que puedo borrar algunos trocitos de lo que venía por ahí. Ahí. Ya. ¿Y eso qué significa? Significa que esta intersección sea no vacía significa que hay elementos en esa intersección. Entonces, para todo delta positivo, existe un elemento en esa intersección. Elemento que voy a llamar Y. Y que vive en A, y dicho Y también vive en la bola centrada en X de radio delta. Ya. Cuéntenme ustedes, ¿de quién depende Y? Al mirar esa frase. ¿Han visto esta frase? Para todo delta existe Y. Delta. Cierto que es la típica frase de siempre, tírate un delta y yo te encuentro un Y que está súper cerca de X, porque el delta se va achicando, ¿se fijan? Y el Y, de todos modos, existe un Y cercano a X. No estoy diciendo que el X viva en A, pero siempre hay un Y cercano al X. Eso es ser punto adherente. Ya, entonces el Y podría llamarlo Y subdelta, pero hablar de Y subdelta es una cosa muy complicada, entonces ahí podemos meter nuestras sucesiones. Podemos decir que, lo que voy a hacer es jugar con esta proposición que es válida para todo delta y la voy a usar con delta igual a 1. Y voy a decir que para delta igual a 1 existe un Y, y a ese Y lo voy a llamar Y sub 1, ¿cierto? Porque el delta vale 1. Después voy a tomar delta igual a... ahí siempre está el gran problema. Si tomar delta igual 1, 2, 3, 4 o tomar delta igual 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Entonces aquí la idea es que el Y se parezca mucho a X. Entonces para que se parezca a X voy a tomar delta igual un medio. Y para ese delta igual un medio existirá un Y, y a ese Y lo voy a llamar Y sub 2. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar delta igual un tercio y así sucesivamente. Y voy a recordar, voy a obtener las cosas siguientes. Entonces voy a poner que esto implica que para todo n natural distinto de 0, n natural distinto de 0, entonces voy a tomar delta de la forma 1 partido por n. Existe un Y que lo voy a llamar Y sub n. Dicho Y sub n siempre vive en A. Y ese yn también cumple la superpropiedad que la norma de yn menos x, esa norma es menor o igual que delta. ¿Y cuánto toma delta? Menor o igual que 1 partido por n. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que he hecho? He tomado delta de la forma 1 partido por n. Voy a poner acá arriba, así sucesivamente, delta va a ser 1 partido por n. Claro, la idea es que el delta sea cada vez más chico para lograr convergencia. Ya, pienso que estamos listos, ¿o no? ¿Qué es yn? Si existe para todo n natural un yn, bueno, eso por definición es una sucesión. Pero es una sucesión que vive ¿dónde? En A. Vive en A, ¿cierto? Todos sus elementos están en A. Así que vamos bien, toda sucesión A. ¿Y convergente? ¿Es convergente mi sucesión YN? Vamos, cumple esta desigualdad. Esta desigualdad, recuerden que puedo mirar la norma como una sucesión en R. Y si miro la norma como una sucesión en R, miren que veo una sucesión en R acotada por 1 partido por N. ¿No aparecía eso en primer año muchas veces? Es una sucesión positiva. De hecho, puedo decir, eso es mayor o igual que 0. Eso es mayor o igual que 0. Si eso es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 partido por N, ¿qué pasa con esa sucesión en R? Por sándwich se queda en 0. Por sándwich
tiende a cero, ¿cierto? Converge a cero. Esa sucesión converge a cero. Y si esa sucesión converge a cero, significa que yn, la sucesión en el espacio vectorial normado que estamos estudiando, converge al real, o sea, no al real, más disculpen, no, converge al elemento x del espacio vectorial normado que estamos considerando. Perfecto. Hemos encontrado una sucesión en A convergente. Entonces, ¿qué me dice arriba mi dato? Que toda sucesión convergente, esta convergente con valores en A, tiene su límite en... Mi caracterización, todos los límites viven en A. Así que ese X que originalmente estaba en E, no, tú no estás en E. O sea, sí, estás en E, pero mejor que estar en E es estar en A. Ese es mi dato. Todas las sucesiones con valores en A, que sean convergentes a lo que sea, dicho lo que sea, tiene que estar siempre en A. Perfecto, ¿qué hemos tomado? X en la adherencia implica dicho X en A, o sea, la adherencia es subconjunto de A, o sea, la adherencia es igual con A, porque la inclusión cortaria es una inclusión que es válida siempre. Ahí tienen entonces su condición de ser conjunto cerrado. Es el teorema más importante para los resultados que vienen más adelante en funciones. Ya, ahora quiero cambiar un poquito de tema, decir, ¿y qué pasa si trabajo en Rn? Si trabajo en Rn hay más resultados. Sí, en Rn puedo seguir avanzando. En un espacio vectorial normado cualquiera no puedo seguir avanzando. O sea, puedo avanzar en otras líneas, pero en Rn puedo ir más allá. Entonces, voy a poner si la sucesión S sub n vive en Rn. Ah, eso es extraño porque el n es el n dimensión del espacio. Entonces, cuando tienen sucesiones en Rn, ya, esas sucesiones no las denoto por S sub n. Normalmente las denoto por S sub k. Cambio la letra n por la letra k para no confundirme con el espacio. Y si quieren, le pongo una flechita para recordar que cada uno de sus elementos es un vector que vive en Rn. O sea, cada S sub k, flechita, es un vector. ¿Y ese vector tiene cuántas componentes? Si vivo en Rn, ese vector tiene n componentes. Entonces, las componentes se llaman S sub k, le voy a poner supra 1. S sub k supra 2 y así sucesivamente hasta S sub k supra n. Lo que va arriba no es exponente, lo que va arriba lo voy a usar solamente como un índice para decir cuál componente de la sucesión estoy considerando. La sucesión es una sucesión vectorial. Cada S sub k es un vector de Rn y por ser vector de Rn tiene n componentes. Cuando tomo k igual a 1, n componentes. Cuando tomo k igual 2, n componentes. Así que podría escribir esos a la derecha muchas veces. Ya, así que eso siempre es así. Y si miro solo la primera componente, me doy cuenta que S sub k, primera componente, le doy un circulito, si quieren, para no confundirme con elevar a la potencia 1 o a la potencia 2. Si S sub k es una sucesión en Rn y yo miro solo la primera componente, esa de aquí es una sucesión. ¿Dónde? En R. El vector completo vivía en Rn, pero su primera componente es un real y como está el índice k que va cambiando, se genera una sucesión en R. Ahora, no tengo por qué solo mirar la primera componente, las otras se pondrían celosas. Entonces puedo decir, oye, también la componente S sub k número 2, esa también es una sucesión en R. Y en realidad, ¿cuántas sucesiones en R hay? La S sub k, le puse una S sub k, circulito n, esa también es una sucesión en R. O sea, una sucesión en Rn lo pueden ver como n sucesiones en R. ¿Se fijan? Cada componente es una sucesión en R. Por ejemplo, les podría inventar una sucesión. Miren, S sub k, la siguiente sucesión. Primera componente, 1 partido por k. Segunda componente, k partido por k más 1. Tercera componente, 1 más 1 partido por k elevado a la k. Ahí tengo una sucesión. ¿En qué espacio vive esa sucesión? ¿En R cuánto? ¿En R cuánto vive esa sucesión?
R3. En R3, ¿cierto? Porque le puse 3 componentes. R3. ¿Cuál es la sucesión de la primera componente? La 1 partido por K. ¿Conoce la sucesión 1 partido por K? Creo que sí. ¿A cuánto converge? 0. A 0. Después, la segunda componente es K partido por K más 1. Sucesión en R. ¿La conocen? Claro que sí. ¿Converge? Claro que sí. ¿A cuánto? A 1. 1. Tercera componente, sucesión en R. ¿La conocen? Bueno, al verla decir, la conocía con N. Sí, pero hemos cambiado la N por K porque la letra N la estamos dejando para la dimensión del espacio. Entonces, esa tercera sucesión, también conocida, ¿se acuerdan cuál era? ¿Cierto? La puse explícitamente para que la recuerden. Era la sucesión del número E. Esa converge a E. Y podemos decir, miren, es una sucesión en R3 tal que la primera componente converge a 0, la segunda componente converge a 1 y la tercera componente converge a E. Pregunta, ¿qué pasa con la sucesión vectorial S sub K? ¿A cuánto converge? Entonces, ahí podemos demostrar un teorema importante para las sucesiones en R. Voy a borrar aquí para escribir mi teorema. Y después, si quieren, concluyo con ese ejercicio. Bien simple mi ejercicio, pero gracias a este teorema que vamos a demostrar. En Rn. ¿Qué dice mi teorema en Rn? Dice, teorema. Entonces, sea S sub K una sucesión en Rn. Ya, no voy a escribir la notación porque es escribir lo mismo de allá. Entonces mi teorema va a decir lo siguiente. La sucesión S sub K vectorial, la de allá arriba, converge a L, donde L también es un vector. Ojo que si estoy en Rn, la sucesión vive en Rn, el límite vive en Rn. Y ese límite también tiene n componentes, digamos la componente L1, la componente L2, hasta la componente Ln. No le voy a poner supra 1, supra 2, supra n, porque ahora no hay problemas. Abajo tengo espacio para poner n. Ya, entonces, teorema, una sucesión vectorial converge a L en Rn, por supuesto que esta convergencia es en Rn, si y solamente si cada componente de mi sucesión, o sea, la primera sucesión en R, la segunda sucesión en R y la enésima sucesión en R, cada una entonces voy a poner para todo J desde 1 hasta N. J va a denotar la componente. Cualquiera que sea la componente de la sucesión, se tiene que la sucesión real, S sub K supraíndice J. Se fijan, muchas variables, muchos índices. ¿Qué significa el índice K? La sucesión. ¿Qué significa el índice J? La componente de mi vector sucesional. Acá les voy a mirar la componente 1, la 2, hasta la componente n. Por eso es que el J varía de 1 a n. Cualquiera que sea la componente que ustedes miren, esa componente es una sucesión en R, la cual converge a L. No, pero L es un vector. No, la componente J de mi sucesión debe converger a la componente J, ¿cierto? Disculpa que use la letra J y no la I, ¿cierto? Pero a la correspondiente componente J del límite vectorial. En Rn, la convergencia de la sucesión es equivalente a la convergencia de cada una de las componentes por separado. Entonces, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo simpático, sencillo. ¿A cuánto converge la sucesión? Esa sucesión vectorial S sub K en R3 converge al vector que tiene componentes, no sé, la componente 0, la componente 1, la componente E. ¿Por qué razón? Porque la sucesión converge a ese vector si y solamente si cada componente converge a cada componente, la primera, la segunda, la tercera con su tercera. ¿Ven la idea de convergencia en Rn? Entonces al final uno dice que en Rn la convergencia es como la convergencia en R. Uno estudia la convergencia de las componentes. Ya, demostración. Pienso que es bien sencillo si es que uno recuerda cosas. Primera cosa que uno recuerda, que la convergencia en Rn no cambia si cambio la norma. Puedo usar cualquier norma equivalente, entonces vamos a usar la norma infinito. Entonces voy a decir, usemos la norma infinito. Usemos la norma infinito. Y cuando uno usa la norma infinito, ¿qué es la norma infinito? La norma infinito no es la más grande de las componentes. Entonces, si uno usa la norma infinito, miren, se cumple la siguiente desigualdad. Para cualquier componente, J, cualquiera, la primera, la segunda, la tercera o la enésima, si yo calculo el módulo de la diferencia S sub K J
S sub K J menos L J. Módulo, esos son números reales. Sucesión en R, límite en R. Esa diferencia es la componente Jésima de un vector. Del vector SK menos L. Si ustedes toman el vector SK menos L, cada componente es componente de SK, componente de L. Recta. La componente Jésima siempre es menor o igual que... ¿Se acuerdan lo que era la norma? La norma era la más grande de estas diferencias. Por lo tanto, cualquier diferencia es menor o igual que la norma de S sub K menos L. Flechita. Le puedo poner flechita para que vean la diferencia entre los vectores y los reales. Esta norma es NRN, la norma infinito. Porque la norma infinito es el más grande de los valores. Entonces, creo que de ahí sale inmediatamente una desigualdad. ¿Qué desigualdad sale? 1 implica... Si quién converge, entonces ¿quién converge? Dígame, si quién converge, entonces ¿quién otro converge? Si ese sub K converge, entonces... Si ese sub K vectorial converge a L vector, ¿cierto? Esto tiende a 0. Y eso implica que esto de acá, que es por supuesto mayor o igual que 0, o sea, ni que hablar, ¿cierto? Por sándwich. Entonces, cualquiera que sea la componente, sigue. Entonces la componente menos L también converge a 0. La componente Jésima de mi sucesión converge a la componente Jésima de L. La diferencia tiende a 0. Y si la diferencia tiende a 0, esa sucesión converge a J. Sale el implica hacia allá. ¿Lo ven? Si la sucesión vectorial converge, entonces las componentes convergen. Ya, pero pienso que también puedo seguir hacia el otro lado. Decir, miren, para la 8 puedo escribir otra desigualdad. Aquí. Puedo decir que la norma infinito es la más grande de las componentes. La norma infinito se acotaba superiormente por otra norma. ¿Qué otra norma acota el infinito más grande que el infinito? El infinito es una componente. La norma infinito siempre es más chica que la norma 1 o que la norma 2. Entonces, lo voy a hacer con la norma 1 porque para no escribir raíces cuadradas. La norma 1 es la suma SK1 menos L1 más S sub K2 menos L2 más, hasta la última, S sub Kn menos Ln. Lo que puse acá al lado derecho es exactamente la norma infinito. Esta de aquí es uno de los sumandos, el más grande. Uno de los sumandos es menor o igual que la suma de todos los sumandos. Ya, entonces, usando esa desigualdad, me habían demostrado si implica. Pienso que usando esta otra desigualdad, se demuestra el implica contrario. ¿Cómo se ve el implica contrario? Miren, hacia allá. Voy a sacarle la flechita para que entiendan en qué sentido voy. Hacia allá. Si yo sé que todas las componentes convergen, entonces esta primera componente converge al 1. Así que esa primera diferencia tiende... Esa primera diferencia tiende... ¿Tiende a cuánto? A 0. Pero más es súper importante que tienda a 0, Rocío. Pero tiende a 0 ¿dónde? ¿En qué espacio estamos trabajando aquí? ¿En Rn o en R? En R. Esta es una convergencia en R. Esta sucesión tiende a 0 en R. ¿Y qué le pasa a esta otra? 0 en R. 0 en R. Y la última, todas tienden a 0. Ahí está para todo J. Todas las componentes convergen en J. Cada componente converge a 0. Y como son sucesiones en R, ¿qué uso aquí para esta suma? ¿Qué teorema? Si tengo muchas sucesiones que tienden a 0 en R, ¿qué teorema había en R? Si tengo una sucesión que tiende a 0 y le sumo otra sucesión que tiende a 0 y le sumo otra y otra, etc. ¿Qué es eso? ¿No se llamaba eso álgebra de límites? Álgebra de límites donde uno decía, esta tiende a 0, esa tiende a 0, la suma tiende a 0, esa tiende a 0, la suma tiende a 0. Y como son n sucesiones y n, súper importante, ese n es finito. Ahí está es lo importante de la dimensión finita. Ese n es finito, yo puedo decir, la suma de las n sucesiones converge también a 0. Y como esa cosa converge a 0 y es más grande que esta cantidad, entonces esta cantidad tiende a 0 y ahí he logrado demostrar que la sucesión vectorial SK converge al vector L.
Entonces, en Rn la convergencia es directamente la convergencia por componentes. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Está bien? En Rn no hay misterio. Hay que tomar límite por componente. Perfecto. Ya. Último, les dejo de tarea el último ejercicio solamente para que revisen su definición de convergencia, y es así como existe el álgebra de límites en R, por supuesto que existe también el álgebra de límites en espacios vectoriales normales. ¿Duda? No. Entonces, último teorema. Y este teorema en un no en Rn, espacio vectorial normal. Ya. Entonces, ¿qué dice el teorema? Bueno, si tengo dos sucesiones, una sucesión A sub n y otra sucesión B sub n, tal que la A sub n converge a A y la B sub n converge a B, entonces, ¿quién converge a quién? ¿Duda? Micrófono solamente yo dando vuelta, ¿cierto? Entonces, si una sucesión converge a A y la otra sucesión converge a B, entonces, ¿qué puedo hacer con las sucesiones? Bueno, primero las puedo sumar. A sub n más B sub n, esa sucesión suma, converge al vector A más B. Puedo perfectamente sumar porque en un espacio vectorial la suma está autorizada. Puedo, mi sucesión A sub n, multiplicarla por un escalar lambda. Y si la multiplico por un escalar lambda, eso converge a lambda veces A. Ahora, también podría restar, pero restar es como combinar las dos. Lo que no puedo hacer es multiplicar. ¿Por qué no puedo multiplicar? Bueno, porque en principio en un espacio vectorial no está definido el producto. A no ser que haya un producto interno, y en ese caso no podría a lo mejor intentar hacer algunas cosas, pero eso no es en todo espacio vectorial. ¿Y el cociente? Menos. Así que el teorema del álgebra se limita a la suma y la ponderación por escalar. ¿Lo saben demostrar? ¿Son capaces de demostrarlo? Pienso que sí, ¿cierto? O sea, demuestran que saben que A sub n menos A a partir de un cierto instante es menor o igual que... Saben que B sub n menos B a partir de un cierto instante es menor o igual que... Con experiencia. Menor o igual que... Epsilon medio, claro, ese es el típico truco. Epsilon medio y epsilon medio, ¿cierto? Entonces, si hacen eso, dicen tengo la primera y la segunda, y después construyen su diferencia A sub n más B sub n menos A más B. Y esa cosa no es otra más que A sub n menos A más B sub n menos B. Aplican desigualdad triangular, A sub n menos A más B sub n menos B, y ahí está claro por qué hay que usar el epsilon medio y el epsilon medios, porque así la diferencia es menor o igual que epsilon. ¿Les parece? Ya, respecto de convergencia estamos listos. Ahora, hay que ver un concepto extra para sucesiones que lo necesitamos para las cosas que vienen más complejas en el curso. Entonces, segundo tema, también les voy a ver sucesiones de Cauchy, pero son más fáciles. Entonces, lo que se llaman los puntos de acumulación. Puntos de acumulación de una sucesión. De una sucesión. Lo que vimos ustedes quieren son los puntos de convergencia de una sucesión. Ahora, los puntos de acumulación. Es un concepto un poquito más débil que el concepto de convergencia, pero va a ser útil porque detrás de eso se esconden las subsucesiones, y ustedes saben, a veces hay que recurrir a cosas de ese nivel para estudiar ciertas propiedades. Entonces, la definición. Tengo una sucesión, entonces A es punto de acumulación. Ahora, no sé si esto lo vieron en el primer semestre, el primer año, no importa. Si A es punto de acumulación de la sucesión A sub n, la sucesión se llama A sub n y el punto se llama A, todo esto vive en un espacio vectorial normal. Eso vive en E, y esta es una sucesión tal que cada A sub n vive en un espacio vectorial normal. Ya. Entonces, A es punto de acumulación de la sucesión A sub n si para todo epsilon. Ahora, miren lo que voy a escribir. Para todo epsilon y para todo n. Para todo epsilon y para todo n,
existe un m mayor o igual que n, tal que a sub m menos a menor o igual que epsilon. No sé si les choca un poco, si no lo han visto nunca, es posible que les moleste un poco, porque van a decir eso se parece mucho a lo que ya sabía, ¿cierto? Pero como que justo los errores que cometía, ¿se dan cuenta lo que pasa con los cuantificadores? Están exactamente al revés de quién. Delta en la definición de convergencia. De la convergencia, porque ¿cómo era la convergencia? Decía, para todo epsilon existe un n0, que de hecho lo pueden llamar n, eso da lo mismo el nombre que le pongan, n, tal que para todo m mayor o igual que n se cumple lo de arriba. O sea, es la definición de convergencia con los cuantificadores al revés. Uno dice, eso como que era justamente lo que a veces me costaba entender y lo escribía al revés. Bueno, si usted alguna vez escribió la definición al revés, no estaba escribiendo la definición de convergencia, estaba escribiendo la definición de punto de acumulación. Ahora, ¿cómo se entiende esta definición de punto de acumulación? Un poco para tener la sensibilidad. Entonces voy a poner aquí una observación. Porque la definición de convergencia más o menos uno la tiene, ¿cierto? Uno dice, miren, si ahí tengo mis naturales, en convergencia, ustedes se dan el epsilon y dicen, si me doy el epsilon, por aquí está el n igual 0, el n igual 1, etc. Entonces, dado el epsilon en convergencia, ustedes dicen, hay que buscar un punto por aquí, ese famoso n0, tal que de ahí en adelante todos los términos de la sucesión viven en la bola centrada en a radio epsilon. Eso era convergencia. Convergencia. Existe un n0, tal que todos viven. Pero aquí los cuantificadores están al revés. Entonces, cuando los cuantificadores están al revés, uno se pregunta, ¿y qué es qué? ¿Cómo puedo entender esa cosa con los cuantificadores al revés? Miren, el epsilon es dado, lo mismo de siempre. La pregunta es si a sub m pertenece o no a la bola centrada en a y radio epsilon. Es la misma pregunta de siempre. Lo que ha cambiado son los cuantificadores. Entonces dicen, miren, eso se cumple en algún instante, pero dese el n igual al arbitrario. Ustedes dicen, a ver, si n es arbitrario, me doy n igual 0. ¿Por qué no? Tomo n igual 0. Esa es mi n. ¿Qué responde la proposición de arriba? Dice, bueno, si usted se da n igual 0, no le puedo garantizar que el s sub 0, que el a sub 0 esté, pero existe uno mayor o igual que 0, tal que ese elemento sí que está en la bola. Entonces, no serás tú, a lo mejor no eres tú, ni tú, pero existe, hay que buscar. Entonces, me dice aquí, hay que empezar a buscar, hasta que uno encuentre ahí un m. Aquí hay un m, y si quieren a ese m le voy a poner m sub 0. ¿Cierto? Me dieron n igual 0, existe un n, tal que ese término, tú estás dentro de la bola. O sea, ya podrían decir, la bola es no vacía. O sea, respecto de términos de la sucesión. Hay al menos un término de la sucesión dentro de la bola. Pero después el truco es que ahora no puede cargarle la mano a este n de aquí. Esto es válido para todo n. Aquí partí con n igual 0. Entonces ahora voy a tomar n igual, no m0, sino que el que le sigue. Voy a tomar aquí n igual m sub 0 más 1, porque hay un mayor igual por ahí, ¿no? Entonces m sub 0 más 1. ¿Qué dice la propiedad cuando tomo n igual m sub 0 más 1? Bueno, si usted toma ese otro n, para todo n existe uno más grande que está dentro de la bola. No me puedo devolver porque el que ya tenía era más chico. Entonces tengo que empezar a buscar de aquí en adelante alguno. Podría ser exactamente ese, podría no ser exactamente ese, podría tener que buscar mucho, pero en algún instante voy a encontrar un m tal que el s sub m está dentro de la bola. A eso le ponen m sub 1. M sub 1. Uy, que se ve un poquito pixelado. Y después, ¿cómo sigue? Bueno, como esto es válido para todo n, fíjense, ya encontré dos términos dentro de la bola. Puedo después tomar n, truco, tomar n igual m1 más 1, y de ahí va a existir otro por acá, que lo pueden llamar m sub 2, que está dentro de la bola. Ya, pregunta, ¿cuántos términos de la sucesión están dentro de la bola? 1, 2, 3, pero después puedo encontrar un cuarto, después puedo encontrar un quinto, un sexto, un séptimo, y sin detenerse jamás, porque esto es válido para todo n. Entonces pregunta, cuando es punto de acumulación, ¿cuántos términos de la sucesión están dentro de la bola? ¿Ya? Duda. Díganme alguna respuesta.
infinitos términos de la sucesión. Infinitos términos. Pregunta, ¿están todos? O sea, existe el M0, existe el M1, existe el M2, y de hecho son infinitos que están dentro de la bola, pero es posible que hayan huecos, que los que están entre medio no estén dentro de la bola, que los que están entre medio no estén dentro de la bola. Por ejemplo, miren, se me ocurre al tiro la sucesión menos 1 a la n. Si ustedes grafican la sucesión menos 1 a la n y considero la bola centrada en 1 de radio epsilon chiquitito, ¿qué términos de la sucesión 1 partido por n están dentro de la bola centrada en 1 radio epsilon? Así que dibujo la sucesión. Aquí voy a dibujar la sucesión. Ojo, abajo el dibujo de las naturales. Entonces la sucesión, ustedes saben, para n par la sucesión vive ahí, para n impar vive allá. ¿Qué términos viven en la bola centrada en 1 de radio epsilon? Todos los pares, los términos pares de la sucesión. Y si miro este grafiquito de aquí, me voy a dar cuenta que el S sub 0 está, que el S sub 2, que el S sub 4, que el S sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, etc. Todos los pares, que son ¿cuántos? Infinitos. Pero no son todos. Ni existe un instante n sub 0 a partir del cual estén todos. Porque siempre hay unos que están dentro y otros que están fuera, en el caso de esa sucesión. Unos que están dentro y otros que están fuera. Entonces, esa definición es la de punto de acumulación. De hecho, la sucesión menos 1 a la n tiene 2 puntos de acumulación. ¿Los que están viendo ya cuáles son sus 2 puntos de acumulación? 1 y menos 1. El 1 y el menos 1, porque si yo hago el razonamiento aquí, todos los pares están dentro de la bola para todo epsilon. La bola la puedo hacer tan chica como yo quiera y siempre van a estar los pares. Por lo tanto, siempre voy a poder encontrar. Tírate un número, 85. La 85 no está, pero está el 86, está el 88, está el 80 y cualquiera par. Así que 1 es punto de acumulación y menos 1 también. Porque ¿quiénes están dentro de esas bolas? Los términos impares. Entonces ahí puedo probar que esa sucesión tiene 2 puntos de acumulación. Los puntos de acumulación son más generales que los puntos de convergencia. Los puntos de acumulación no tienen por qué ser únicos. Sin embargo, entonces voy a poner aquí un par de observaciones. Relación entre convergencia y punto de acumulación. Si una sucesión... Sí, ¿no? No sé si entendí bien la definición, pero en este caso la función seno también tendría puntos de acumulación. La sucesión seno de n, ¿esa? Sí, pero esa es más complicada. O sea, no sabría demostrarlo así de buena primera. Esa es pesada. Pero sí, de hecho esa tiene puntos de acumulación. Todos los reales entre menos 1 y 1 son puntos de acumulación. Demostrar que 0 puntos de acumulación es un ejercicio sin par. Una sucesión que repite infinitamente algún valor que esté en puntos de acumulación. Cuidado, no repetirlos, sino que estar cerca. La sucesión podría no tocar los puntos. Podría ser un ejemplo, esta menos 1 a la n me gusta más, porque esa la sé manipular. La que vale 0, menos 1, 1. Pero mira, lo que voy a hacer es construir la sucesión 1 menos 1 a la n partido por n. No, esa de ahí no, porque esa converge a menos 1 a la n, eso. Menos 1 a la n basta con esa, menos 1 a la n más 1 partido por n. Ahí tengo un ejercicio ya. Esa de ahí, ¿cómo es? Te fijas que para n par esta cosa vale 1, pero no, la suma completa no es 1, la suma completa es 1 más algo. Para n impar, toda esta suma, de aquí vale menos 1, pero la suma es menos 1 más algo. Entonces, si la grafico, es una sucesión que para los términos pares está por aquí, cerca del 1. Y los términos impares están por allá, cerca del menos 1. Entonces, yo pretendo que esa sucesión también tiene 2 puntos de acumulación. ¿Cuáles son sus puntos de acumulación? También 1 y menos 1. ¿Por qué razón? Porque en torno de 1, claro, a lo mejor no están todos, pero de hecho nunca están todos, pero los términos pares están a partir de un cierto instante dentro de la bola. Entonces, dentro de la bola hay una cantidad infinita de términos de la sucesión. Exactamente. Los
pares con n grande. Aquí serían pares con n grande. Existe un n par, un m grande que está dentro de la bola. Ya, no tienes por qué ser exactamente tocar al punto, puedes acercarte al punto, pero son sucesiones que avanzan a varios niveles. Te fijas, los términos pares se están acercando a 1 y los términos impares se están acercando a -1. Esas son las que tienen 2 puntos de acumulación. Me interesan dos cosas de los puntos de acumulación. Me interesa primero la relación entre convergencia. Si una sucesión A sub n converge a L, entonces L es punto de acumulación. De la sucesión A sub n. Pienso que eso debe ser fácil de entender, porque ¿cuál es la diferencia entre converger y ser punto de acumulación? Cuando hay convergencia, dentro de la bola, ¿quiénes están? La convergencia, ¿qué significa? Que para todo epsilon positivo, existe un cierto instante n sub 0 natural, tal que para todo m, voy a usar la misma letra m de allá, mayor o igual que n sub 0, se cumple que a sub m menos l menor o igual que epsilon. Ese es mi dato. ¿Y qué es lo que tienen que demostrar? Tienen que demostrar que para todo epsilon y para todo n natural, ya aquí, existe un número grande que cumple la misma desigualdad, pero su dato es que todos cumplen la desigualdad en la medida de ser mayores o iguales que n0. Entonces aquí, ¿qué me tomarían? ¿Quién está dentro de la bola? Arriba, dato, ¿quién está dentro de la bola? El A sub n0, el A sub n0 más 1, el A sub n0 más 2, todos a partir de n0. Y ustedes quieren que esté dentro de la bola algunos mayor o igual que n, donde el n es arbitrario. Entonces dicen, arriba mayor o igual que n0, y aquí por reglamento mayor o igual que n. Para que sea alguien mayor o igual que n0 y mayor o igual que n, basta con que sea el máximo entre quién y quién, n0 y n. Y con eso van a cumplir la propiedad de arriba, o sea, van a asegurar que A sub m menos L es menor o igual que epsilon, y además aseguran la propiedad de que dicho m era mayor o igual que n, como lo requiere la definición de punto de acumulación. Ahí está la cosa formal, ahí están los cuantificadores, pero me interesa que lo entiendan también con esta idea gráfica que decía, ser punto de acumulación significa dentro de la bola hay infinitos términos. Ser punto de convergencia significa que dentro de la bola están casi todos los términos. ¿Qué es más? ¿Casi todos o infinito? Eso quiero que lo piensen. ¿Qué es más? Casi todos están dentro. Bueno, de hecho más que eso es todos están dentro, pero esa cosa es demasiado potente. Casi todos están dentro, comparado con infinitos están dentro. ¿Qué implica quién? Casi todo implica que Si están casi todos, eso implica que es una cantidad infinita. Y al revés, si son infinitos, ¿implica eso que casi todos? No, hay un contraejemplo. ¿Cuál es el famoso contraejemplo? El -1 a la n. ¿Cierto? Porque ahí los pares están, pero los impares no. Los pares son infinitos, pero no son casi todos. Les faltan todos los impares. Ya, entonces esa cosa de punto de acumulación es importante. Cuando hay convergencia, los puntos de acumulación son los mismos. Y puedo agregar además, y se las dejo propuesta, y puedo agregar además que si A es un punto de acumulación, con el mismo dado, que la sucesión converge, si es un punto de acumulación, entonces A igual a L. Es decir, los puntos de acumulación, cuando la sucesión es convergente, los puntos de acumulación son solo el límite. El punto de acumulación es único. Ya, esas dos cosas cuando hay convergencia. Y cuando no hay convergencia, en realidad puntos de acumulación habían visto, pero desde otro punto de vista. Esto de que hayan infinitos términos dentro de la bola, ¿a qué se parece? Todos los pares, todos los impares. ¿Qué era eso en primer semestre, en primer año? Cuando tomaban de una sucesión los pares, cuando tomaban de una sucesión los impares. ¿Qué era eso? Subsucesiones, ¿no? Subsucesiones. Entonces el superteorema aquí es el siguiente teorema, que ese es válido siempre. Entonces, A es punto de acumulación de una sucesión A sub n, si y solamente si
existe una subsucesión, digamos la A sub phi de n, tal que esa subsucesión converge al elemento A. Ser punto de acumulación es lo mismo que, no convergencia, pero es convergencia de una subsucesión. Ya, no sé si ello implica que vean al tiro demostración. ¿Quién implica quién? Parece que subsucesión es fácil demostrar que si hay una subsucesión, entonces el punto de acumulación. Entonces, hagamos una implicación. Parece ser más fácil. Si A sub phi de n es punto de acumulación, es subsucesión, ¿qué significa? Para todo epsilon positivo, existe un instante n sub 0 natural, tal que para todo n mayor o igual que n sub 0 se cumple que la norma de la A sub phi de n, la subsucesión, menos A, esa cosa es menor o igual que epsilon. Ese es mi dato. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar que es punto de acumulación. O sea, hay que demostrar que para todo epsilon, que de hecho va a ser el mismo, para todo epsilon positivo, y para todo, no le voy a poner n porque yo usé la letra n ahí arriba, para todo k natural, existe un m mayor o igual que k, tal que a sub m menos a es menor o igual que epsilon. Este de abajo es el que hay que demostrar, y el de arriba es el dato. Ese de arriba es el dato y el de abajo es lo que hay que demostrar, dato. Entonces, ¿cómo manipular el dato para demostrar lo de abajo? De hecho, se fijan que el dato y lo que hay que demostrar se parecen mucho, son el mismo para todo. ¿Sí? A ver, micrófono. Ahora. ¿Sí? ¿Ricardo parece? Eso ya, bueno, cortar el micrófono o hacer preguntas reales. La de arriba es el dato, el de abajo es lo que hay que demostrar. Se parecen, ven el para todo epsilon, el mismo, ya, para todo. ¿Ven la desigualdad? La misma. ¿Ven el A? Entonces aquí dicen, como que estoy listo. O sea, yo tengo que, todo el problema aquí es encontrar el M. Aquí está la complicación, encontrar un M mayor que un K, tal que esto de aquí sea cierto. Entonces me dicen, miren, me darían ganas de decir que basta con decir que hay que tomar m igual phi de alguien. Porque recuerden que en una subsucesión los phi, aquí están los pares, aquí están los índices que cumplen la propiedad. Entonces el m que voy a buscar lo voy a escribir como phi de alguien. Ya, pero el m tiene que ser más grande que k. Para que cumpla todas las restricciones, tengo que cumplir que eso sea mayor o igual que k. Entonces el alguien, ¿se acuerdan ustedes? Para que el phi de alguien sea mayor o igual que k, ¿cómo tiene que ser alguien? ¿Se acuerdan que había una vieja propiedad en las subsucesiones que decía que siempre phi de k era mayor o igual que k? Esa es una propiedad que no hay que olvidar. Siempre en una subsucesión phi de k era mayor o igual que k. Porque el phi de 0... Phi de k tiene que ser siempre, ¿no? Para que sea subsucesión, esa es la definición de subsucesión, la phi tiene que ser estrictamente creciente. Entonces uno iba de uno en uno, decía el phi de 0 tiene que ser mayor o igual que 0. Así que eso era la demostración para k igual 0. El phi de 1 tiene que ser mayor estricto que el phi de 0. El phi de 1 tiene que ser mayor estricto que el phi de 0, el cual a su vez es mayor o igual que 0. O sea, el phi de 1 tiene que ser mayor estricto que 0. Y todos los naturales mayores estrictos que 0 son mayores o iguales que... Para ser mayor estricto que 0, el natural más chico que es mayor estricto que 0 es el 1. Así que phi de 1 mayor o igual que 1. Uno repetía el mismo razonamiento para phi de 2 y decía, bueno, el phi de 2 tiene que ser mayor estricto que el phi de 1, el cual es mayor o igual que 1. O sea, el phi de 2 mayor estricto que 1, phi de 2 mayor o igual que 2. Y al final, por inducción, uno podía demostrar que siempre phi de k era mayor o igual que k, porque la función phi era estrictamente creciente, no se queda pegada. Y de hecho, cuando el phi de k es igual a k, es cuando la función phi es la función identidad. En estricto rigor, la función phi de k muchas veces es mucho más grande que k. Si en algún instante la phi da un salto, ya se cumple la desigualdad estricta. No se puede demostrar siempre la desigualdad estricta, pero casi siempre uno podría decir que la desigualdad esta es estricta, solo en el caso phi igual a k.
Ya, entonces, yo lo que decía aquí, para mirarla de arriba, voy a tomar m igual phi de alguien, pero yo necesito que el m sea mayor o igual que k. Entonces, bueno, fácil, lo que hay que hacer es tomar el alguien, o sea, el n de arriba, hay que tomar m igual phi de n con n mayor o igual que k. Listo. Pero lo de arriba no se cumple para todo n. O sea, con n mayor o igual que k estoy listo por acá. Pero acá el n también tiene que ser mayor o igual que n0. Ah, bueno, lo que hay que hacer es tomar n igual al máximo entre k y n0 y ahí se cumple todo simultáneamente. Si toman ese n mayor o igual que el máximo, o sea, igual al máximo, entonces la propiedad de arriba es cierta y el m tomado va a ser mayor o igual que k y obtienen que lo de arriba implica lo de acá abajo. Basta con que ese n ustedes lo cambien y pongan aquí phi de n. Liga, ahí está la demostración. Como lo de arriba era cierto, lo de abajo también. Si hay una subsucesión, hay donde elegir. En buenas cuentas yo elegí un m. ¿Se fijan? Tengo muchos. Aquí tengo infinitos términos que cumplen la desigualdad. Y como hay infinitos términos, elijo el que se me ocurra. Pues tengo infinitas posibilidades para elegir. Ese se le implica Z. Cuando hay subsucesión, el punto es de acumulación. Al revés, cuando el punto es de acumulación, hay subsucesión. Eso es más delicado, más feo, pero bueno, lo vamos a demostrar y con eso terminamos la clase de hoy día. Pienso que son 1:27. Ya. Entonces, demostración del implica al revés. Dato. Sí, dígame. Lo que acabamos de hablar había puesto que n tenía que ser igual al máximo entre bienes. Ah, se me olvidó. Pero lo puedo repensar. N tenía que ser mayor o igual que N0. Porque así dice arriba que hay que... Si no, no puedo escribir este lado derecho. Y por acá abajo yo iba a tomar M igual phi de N. Y yo quería que eso fuera más grande que K. Ah, entonces astutamente tomo N mayor o igual que K. N mayor o igual que K y N mayor o igual que N0 satisface todo. Así que me gustaría tomar N igual al máximo entre K y N0. Ahora, no estoy obligado a tomar n igual al máximo entre k y n0, porque aquí hay muchos n's, hay infinitos. También podría tomar el máximo más 7. Porque para ese n también se cumple que a sub pi de n menos a es menor o igual que epsilon. Esto se cumple para todo n suficientemente grande. Y este n es más grande que n0. Si le sumo 7, más grande que n0. Propiedad, ningún problema. Este n es más grande que k, así que phi de n es más grande que k. Si le sumo 7, más grande que k. O sea, podría aquí hacer lo que quiera. ¿Cuántos? Puedo tomar los que quieran. Más 2020. Ahí tengo así. ¿Te fijas? Ahora, no más chico que K, ni más chico que N0 para que se cumplan todas las restricciones. ¿Cuál es el dato? Ahora el dato es que A es punto de acumulación. A es punto de acumulación de la sucesión. Entonces, estimamos eso. Es decir, el dato es, o sea, para todo epsilon positivo, para todo n, esa es la cosa cierto rara siempre, existe un m mayor o igual que n, tal que la norma a sub n menos a menor o igual que epsilon. Ya. ¿Qué hay que hacer? Demostrar que existe una subsucesión que tiende a A. Entonces, la subsucesión hay que formarla. Hay que formarla. Dentro de la bola hay infinitos términos, pero hay que formar una subsucesión que converja a A. Entonces ahí viene la super astucia. Como eso es válido para todo epsilon, entonces voy a tomar epsilon igual 1, epsilon igual 1/2, epsilon igual 1/3, epsilon igual 1/4, o sea, voy a tomar epsilon de la forma dígame alguien, epsilon de la forma 1 sobre n. Sí, pero mira que la n la tengo tomada en la frase anterior. Entonces, claro, como es la n la tengo tomada, entonces se me ocurre otra letra y mentiramente 1 sobre k, ¿cierto? Donde k es natural, distinto de 0, porque no puedo dividir por 0. Ese es el epsilon. Entonces puedo decir que como lo de arriba era válido para todo epsilon, puedo decir para todo k natural, distinto de 0, para todo n natural, existe una m mayor o igual que n
que cumple la desigualdad a sub n menos a menor o igual que epsilon. Ya, y con eso tengo que formar mi subsucesión. Entonces, esto se cumple para todo k. Entonces voy a ir de uno en uno. Voy a decir primero, para k igual 1. Para k igual 1. El n, voy a tomar n igual 0, ya, cualquiera. ¿Qué dice la propiedad de arriba? Que para k igual 1, n igual 0, existen muchos términos, existen muchos m's mayores o iguales que 0, tal que a sub m, aquí no sé por qué le puse n, siempre es a sub m, a sub m, a sub m, miren qué error tan tonto, a sub m menos a, eso es menor o igual que, y esto tampoco es epsilon, porque había tomado epsilon igual 1 partido por k. Lo escribí de memoria, sin pensar, se fijan, y cometí un error ahí de poner epsilon en lugar de 1 partido por k. Ya, pero si tomo k igual 1, ahora no lo voy a hacer de memoria, lo pienso, esta diferencia es menor o igual que 1. Ya, ¿cuántos m hay que cumplen eso? Muchísimos. Existen. Entonces de aquí voy a tomar alguno. Entonces, alguno de esos m, alguno de dichos m, lo bautizo y le digo, tú m, te voy a fijar, y se bautiza como, se le pone phi de 1. Y es el primer término de mi subsucesión, que cumple la propiedad norma de a sub phi de 1 menos a menor o igual que 1. Hay un término, hay muchos términos que cumplen eso, de eso fijo uno cualquiera. De hecho, podría tomar el mínimo de todos los que cumplen esa propiedad, pero pues no tiene por qué ser el mínimo. Cualquiera que la cumpla, hay muchos m's, a ese lo bautizo y lo llamo phi de 1. Y digo, he encontrado el primer término de mi subsucesión, para k igual 1. Ahora sigo segundo con k igual 2, para k igual 2. K igual 2. Entonces, ojo, que tengo que formar una subsucesión. Recuerden ustedes que la subsucesión son los phi estrictamente crecientes. Ya tengo el phi de 1, no partí en phi de 0, partí en phi de 1. Después digo, ahora voy a formar el phi de 2. El phi de 2 tiene que ser más grande que el phi de 1. Entonces, ya, el k lo tomé igual a 2. El n, lo que quiera. Pero para que el m resultante sea bueno, voy a hacer la astucia de tomar n igual lo que ya encontré, phi de 1, no me alcanza porque hay una desigualdad mayor o igual, entonces le voy a poner phi de 1 más 1. Más 1. Y así, la de arriba me dice que existen muchos m's y todos esos m's son mayores o iguales que phi de 1 más 1. Si son mayores o iguales que phi de 1 más 1, son mayores estrictos que phi de 1, que cumplen la desigualdad a sub m menos a menor o igual que k igual 2. Ojo, k igual 2. Así que a sub m menos a es menor o igual que 1/2. ¿Cuántos m's hay que cumplan esa propiedad? Bueno, en principio al menos 1, pero en realidad son infinitos. Así que cualquiera de ellos, alguno de ellos, al m, entonces voy a decir fijo al m, y a ese m lo voy a llamar phi de 2. Lo que voy a lograr es un término de la subsucesión tal que a sub phi de 2 menos a menor o igual que 1/2. ¿Entienden la lógica? ¿Qué voy a hacer ahora con k igual 3? Aquí tengo una propiedad donde el k puede hacer lo que quiera, 1, 2, 3, 4. Y el n puede hacer lo que quiera, pero el n tiene que ser astuto. N igual ¿cuánto? Para que el phi de 3 sea mayor estricto que el phi de 2. Entonces, ahí, claro, uno se da cuenta que hay que tomar phi de 2 más 1, etcétera, etcétera. Y voy a encontrar un phi de 3 tal que a sub phi de 3 menos a menor o igual que 1/3. Ya, así sucesivamente, como se está terminando la hora, digo, ya, evidente. ¿Y qué es lo que voy a lograr formar? Siempre puedo ir haciendo esto porque es válido para todo k y para todo n, así que no hay ningún problema, siempre van a existir los m's y voy a construir una subsucesión que va a cumplir la siguiente propiedad. A sub phi de k menos a va a ser menor o igual que, ¿se fijan? Pues a sub phi de k, no a sub phi de 1, no a sub phi de 2, sino que a sub phi de k. El a sub phi de k menos a va a ser menor o igual que 1 partido por k. Entonces, como eso es así, aquí tengo mi lindo sándwich, mayor o igual que 0. Entonces digo, esta de aquí es una sucesión en R. Cuando los A viven no sé dónde, pero la norma vive en R. Una sucesión en R acotada por 1 partido por k y por 0, esa sucesión tiende
a 0 por sándwich, y si esa sucesión tiende a 0, entonces la A sub phi de K tiende al elemento A. Es decir, existe la subsucesión que converge a ese punto A. Ahí queda totalmente caracterizada la noción de punto de acumulación. Les cuento lo que viene la próxima semana, para que si quieren lean algunas cosas. La próxima semana vamos a revisar las sucesiones de Cauchy y después vamos a poder estudiar los conjuntos compactos y luego ya cosas más aterrizadas. Sería todo. No sé si tienen dudas antes de terminar. Se nos pasó un poco la hora, así que las dudas todas. Y si pudiera, me complica, me acomplejó mucho la definición del punto de acumulación. Es impactante, ¿cierto? Hay que madurarla, Dale una vuelta y la reconversamos. Si quieres, me puedes hacer consultas mañana o la próxima semana antes de la clase. Pero dale una vuelta, escríbela una vez, escríbela otra. El gráfico que yo hice aquí, ese donde iba tomando n0 igual 0, después tomaba n igual m más 1, después a ese dale una vuelta para que logres interiorizar un poquito más el concepto de punto de acumulación. Y después van a surgir dudas sobre el mismo tema que las podemos revisar juntos. ¿Te parece? Ya. Ya, entonces dale una vueltecita antes, porque yo sé, es complicado, no es tan simple y es necesario, porque vamos a trabajar con subsucesiones, vamos a trabajar con puntos de acumulación, son dos visiones de la misma cosa. Quiero llegar, por ejemplo, a cosas como que a veces las sucesiones, ustedes saben, en cálculo la cosa más importante de las subsucesiones eran que, ¿cuál es el resultado más importante en cálculo de primer año? Era que todas las sucesiones tenían subsucesiones. Sucesiones convergentes. ¿Pero cuáles? Todas las acotadas tenían una subsucesión convergente. Aquí la gran pregunta es si una sucesión tiene o no una subsucesión convergente. Y para llegar a eso vamos a darnos cuenta de que en R y Rn basta con que la sucesión sea acotada, pero en un espacio vectorial normado cualquiera no basta, y por eso tenemos que introducir la noción en la próxima clase de compacidad. Vamos a decir, si una sucesión vive en un compacto, ahí tiene subsucesiones convergentes. Ahí es prácticamente un casi axioma. ¿Dudas, Rocío? Sí. Apareció tu nombre en la pantalla, por eso te digo. ¿Dónde está en el control 1? No sé cuándo va a ser el control 1, Rocío. Yo espero que entren derivadas, integrales y muchas cosas, pero si el control 1 fuera la próxima semana, entrarían conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, sucesiones, cosas como la tarea. Les voy a dar una segunda tarea pronto. Ya tienen harto material para hacer un segundo ejercitamiento. Y después vamos a ver cuándo será el control. La cosa de los controles, la facultad la tiene absolutamente poco clara, porque ¿cuántos estuvieron en línea ahora, hoy día? Ahora hay 49, pero ¿cuánto habrá sido el máximo? Yo diría de 80. Ya. Claro, igual nos faltan 30 personas, porque el curso tiene 110. Entonces la pregunta es ¿dónde están los demás? Y es muy posible que haya mucha gente que no tenga la posibilidad de conectarse a internet. Entonces, los controles dependen un poco de eso. En la clase no se las puede pasar, porque a lo mejor alguien dice, no me conecto a internet, pero después bajo el video y lo veo, o lo veo más tarde cuando esté en una parte con buen internet. No es el horario en el cual yo tengo mi internet. Y puedo estudiar por último del apunte, comento, no sé, muchas cosas para estudiar. Pero para dar un control, no le puedes exigir a alguien decir, te doy el control y en 3 horas más dame la respuesta por internet, porque van a empezar todas las dificultades tecnológicas. Una pregunta, ¿Cuenta? ¿cuáles son las ponderaciones del rango? ¿Cómo son? Mira, primero tenemos que saber cuáles son los controles. Ahora, te podría responder antiguamente cuando eran 3 controles y un examen, que con los 3 controles se sacaba un promedio, después el examen tenía algo así como el 40% de la nota, eran 60 y 40. Pero ahora, como no sabemos qué pasa con los controles, entonces hay gente que dice que es posible que los controles no tengan nota y que sea solo el examen presencial cuando nos podamos reunir con nota, y la ponderación va a ser 100% el examen y nada de porcentaje de lo demás. O sea, las notas no afectan nada con...
O sea, las tareas no se están en la nota. Esa pregunta es muy difícil. Mira, te puedo decir que mi idea original era que las tareas las fuésemos juntando para que en cada control tuvieran una parte del control como nota de tarea. Si hay controles, eso va a ser así. Si no hay control, eso no lo vamos a poder hacer. Pero mi idea de las tareas no es tanto la nota así como directa, sino que la idea de la tarea es que lo vayan reflexionando, y aunque la tarea valiese 0, por decirte tú, en el control, lo que yo aprendo en la tarea va a hacer que me vaya mucho mejor y que tenga buena nota en el control. Claro. ¿Cierto? Entonces, pero mientras no se defina qué son los controles, no vamos a poder definir qué son las tareas. Si nos dicen, por ejemplo, que la semana 6 ya todo el mundo puede dar el control online, entonces a lo mejor en la semana 6 vamos a hacer el control online, y allí la tarea va a valer lo mismo que habíamos dicho. Va a ser una pregunta del control. La pregunta 4 del control es la nota de tarea. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya, les voy a cortar las grabaciones, ¿cierto? Como que terminó la clase, y si quieren solo se